Hola amigos, ¿qué tal están? El día de hoy vamos a tener una especial invitada. Ella es la psicóloga Yulisa Roncal. Ella es psicóloga y psicoterapeuta y ha sido docente en la Universidad Cayetano Heredia, en la Universidad Católica del Perú. También tiene un máster en psicología clínica de la Universidad Cayetano Heredia y ha sido certificada como psicoterapeuta cognitiva conductual para la ansiedad, para la depresión, para los trastornos de personalidad y en el Instituto Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy en Estados Unidos, además de tener estudios de mindfulness también en Estados Unidos. Creo que esa es presentación suficiente para saber de que en el tema de hoy, que va a ser sobre la ansiedad, ¿qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Ella es un referente muy importante que nos va a ayudar bastante a comprender mejor esta enfermedad, a informarnos de manera adecuada y de ese modo vamos a poder tomar las mejores decisiones cuando se trata de nuestra salud mental. ¿Qué tal, Yulisa? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Doc, muy bien, muy feliz, gracias por la presentación tan linda. Muy contenta de hablar de este tema tan importante, tan común, que ahorita está como en el boom, pero en realidad es uno de los trastornos, si hablamos de trastornos, que existen más en nuestra población, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Más que la depresión incluso, es uno de los más comunes y es el por el cual más sufrimos y muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos hasta que llegamos a situaciones de estrés. Por eso es muy importante detectarlo, comprenderlo para gestionarlo, ¿no? Ese es el objetivo, estar bien y estar mejor también. Esa es una de las frases mías también, creo que así tenemos que entenderlo, ¿no? Muy buena frase, muy buena frase. Entonces, empecemos por definir qué es la ansiedad, porque mucha gente a veces confunde el miedo con la ansiedad, la depresión con la ansiedad. Entonces, vamos a definir qué es la ansiedad. Primeramente, la ansiedad es una reacción normal ante situaciones estresantes. Esa es la definición más general que podemos entender. Estresantes nos referimos ante situaciones de peligro o eminente peligro. ¿A qué nos referimos con eso? Es peligro real, como por ejemplo de la pandemia, o un posible peligro, es que yo me imagino que podría pasarme algo. Esa es como ya la parte cognitiva de la ansiedad. Entonces, primero entendamos que la ansiedad es una reacción normal. Por lo tanto, también lo interesante, y me gusta mucho esta aproximación, la ansiedad tiene dos como caras. Una es la ansiedad adaptativa y otra es ya la ansiedad patológica. La mayoría de nosotros tenemos como estigmatizada la ansiedad, como esta forma patológica, estoy ansioso, estoy estresado, etc. Pero no, la buena noticia es que como es una reacción normal, tiene esta faceta adaptativa, que es la que te hace responder ante esta situación de peligro. Por lo tanto, es muy buena, porque como es adaptativa, habla de lo más básico nuestro, lo más primitivo nuestro, lo más, si queremos decir, primitivo, instintivo, nuestras primeras reacciones es de supervivencia. Por eso es muy importante. Entonces, un nivel adecuado de ansiedad, la ansiedad adaptativa, te hace responder a un problema, resolver un problema. Por eso es algo que yo me esfuerzo mucho en explicar a mis pacientes y que comprendan este lado positivo de la ansiedad para que no la maten, sino que sepan cómo la manejo y cómo comprendo, porque tengo muchas personas ansiosas con un nivel alto de ansiedad que se ven a sí mismos como que, qué horrible, soy ansioso. Ok, está bien si o sea, ha sido al extremo, pero si aprendes a manejar y gestionar esta reactividad que tienes, porque también tiene una fase fisiológica, puedes llegar a solucionar problemas muy rápido. Puedes salvarte de que se te caiga algo encima y tú sabes reaccionar bien, ¿no? Esta ansiedad es la que te hace competir y ganar en las carreras, la adecuada, la adaptativa, ¿no? Eso es como la parte adaptativa.
La parte patológica es cuando tú ya el nivel de ansiedad es, a ver, hay dos cosas. Primero, el nivel de ansiedad no corresponde al estímulo o a la situación de peligro, ¿no? Entonces, no es que se me va a caer el edificio encima, ahí corresponde un nivel de ansiedad 10, lo que nosotros llamamos 10 sobre 10 es el tope, 0 es nada, 10 es todo, es como categorías que usamos, pero tú reaccionas con una ansiedad 10 sobre 10 ante, pucha, ¿y qué pasa si se me acaba el tinte de mi cabello? ¿Y ahora qué voy a pasar? Y ahora, pero no, parece como que, pucha, difícil, ¿no? Y hay una reacción 8 sobre 10, pero no estoy bromeando, hay personas que sí sufren eso, ¿no? Y están pensando, ¿y qué pasaría si no sé, y se acaba la tinta y ya no encuentra la tienda? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? Y uno se sobreactiva. Ahí es patológica porque no corresponde, no hay coherencia. La clave es la palabra coherencia. No hay coherencia entre la situación de peligro con mi reacción. Es como desproporcional, ¿no? Otro criterio es que sea una ansiedad constante. No es que respondes al peligro, sino que todo el día estás tu cuerpo activado y en estado de alerta. Si te das cuenta en lo que estoy poniendo, estoy dando también otro aspecto de la ansiedad, es que la ansiedad tiene varios componentes. Uno de ellos es el principal y el por qué nos solemos dar cuenta que estamos ansiosos son las reacciones fisiológicas, ¿no? Que son bastante reactivas, involuntarias, y que son, por ejemplo, que se te dilatan las pupilas, se te contracturan los músculos, los hombros se te suben, algunas personas empiezan a palpitar más su corazón, porque claro, estás en situación de alerta y es como en sus marcas listos, respondo ante esta situación. A otros es como que les viene no solamente las contracturas, dolor muscular, toda la parte gastro se malora, que puede ser de diarrea, tengas problemas digestivos, gastritis. Eso ya habla de que, claro, porque se llega a estos estados es porque cuando el cuerpo está en una situación de alerta, hay otras funciones que dejan de funcionar, para decirlo de esa forma, ¿no? Es como que otras partes de tu cuerpo ya no funcionan igual, porque el cuerpo da prioridades. Tal vez sea Cuando, importante mencionar que la ansiedad, tal como entiendo de lo que me explicas, es que hay dos componentes a tener en cuenta, tanto un nivel de ansiedad muy elevado, que no es coherente con lo que amerita la situación, y el otro sería la ansiedad que es muy prolongada, ¿no? Que genera un desgaste y que genera un desbalance a nivel hormonal y en general en todo el cuerpo, ¿no? Porque cuando tenemos ansiedad hay un cambio en las hormonas que producimos, se eleva el nivel de hormonas de cortisol, adrenalina y noradrenalina, y esos niveles altos de estas hormonas van a hacer que tengamos mucha más facilidad para usar los músculos, para correr, etcétera, ese tipo de respuestas, pero al mismo tiempo eso va a traer una parte negativa, ¿no? Que es nuestra parte digestiva ya no va a funcionar tan bien, el sueño no va a estar tan bien relacionado con estas hormonas y vamos a estar como que en una alerta persistente, ¿no? Entonces, tanto tener mucha ansiedad como también tenerla por un periodo de tiempo muy prolongado pueden generar efectos negativos en nuestra salud y creo que era importante acotar eso. perfecto. ¿Tienes algo más que añadir? Sí, no, que eso me parece importantísimo distinguir. Ahí ya estamos hablando de un problema de ansiedad. Ese ya es un problema de ansiedad, eso es algo que ya se tiene que tratar y se tiene que trabajar si vemos que se está afectando la parte digestiva o se está, en lo primero, una de las cosas que uno ve primero que se afecta es el sueño, ¿no? Te dicen, no, pero yo duermo. Sí, pero a ver, en la mañana, uno de los indicadores que es un trastorno del sueño es, en la mañana en realidad te sientes que renovado o te despiertas cansado. No, si me despierto súper cansado, agotado, no descanso, ya. Ese es un indicador que tu sueño no ha sido reparador, porque
Cuando funciona bien el sistema hormonal de noche, eso sí lo sabes más tú, y puedes explicar mejor para que nos quede claro, en realidad no funciona toda esta parte reparadora y al otro día nos despertamos cansados y se genera otra vez, se malogra el ciclo del día y eso hace que la ansiedad también aumente más, porque uno de los indicadores de la ansiedad es que hay todo este desequilibrio en general de todo el sistema reparador de noche y todo el sistema de activación del día. Hay un trastorno ahí, ¿no? Sí, sí, y es importante este punto porque lo que pasa es que nuestras hormonas, la gran mayoría de ellas funcionan de acuerdo al ciclo circadiano. Y por eso es que tanto un mal sueño afecta a las hormonas y obviamente va a terminar afectando a una mayor predisposición a tener una ansiedad, en este caso patológica, ¿no? No la adaptativa de la que habíamos hablado al inicio. Y además viceversa, ¿no? Cuando yo tengo más ansiedad, mucho más tendencia al insomnio y a no tener unos buenos hábitos de dormir, ¿no? Que lo que se suele hacer es como se recurre normalmente la ayuda cuando ya estás en un estado muy alto, se recurre tradicionalmente a la medicación justamente para prevenir que esto crezca y se vuelva ya algo ya inmanejable porque se puede volver crónico, ¿no? El punto acá, el tema es que no es solamente que, ya, me trato de mi ansiedad un tiempito y listo, no. Acá es bien interesante cuando yo he hablando con mis colegas, amigos psiquiatras, el tema de la cronicidad hace que personas que empezaron con estados de ansiedad normal, si es que no se cuidan, y ese es el tema por el cual creo que para mí es muy importante este tema de prevenir y cuidarse, es que si tú no te cuidas cuando tienes un periodo de ansiedad, tu cuerpo empieza a llegar a un nivel y la siguiente vez que tengas otro evento estresante, es como que el espectro aumenta y la ansiedad te va a venir mucho más feo. Por eso hay pacientes, como por ejemplo, que trabajaron conmigo y vinieron en un momento y tenían cierta ansiedad. Tomaron medicación un tiempo, pero como que todo lo dejaron. La siguiente vez que volvieron con ataques de ansiedad. Entonces vienen con náuseas, con náuseas en las noches, náuseas en las madrugadas, el sonido que del cuarto se cae el lápiz y te asusta, ¿no? Es como que ya el nivel de reactividad es una locura. ¿Pero es por qué? Porque no hicieron caso a todas las recomendaciones de cuidado. Y se siguen autoexigiendo, que hay por ahí un tema de perfeccionismo también, o poca autoestima, que compensa, son varias cosas que puedes encontrar por ahí detrás, que no las trabajaron y no hicieron caso, y ya empezamos a ver con el médico tratante y dices, creo que va a ser medicación. Esa sería la importancia de poder prevenir y luego cuando vemos unos síntomas o cuando vemos que hay algo que está cambiando en nosotros, tomar acción de manera temprana, ¿no? Versus si esperamos mucho, dejamos que la enfermedad vaya progresando y luego el tratamiento ya va a ser mucho menos sencillo y también va a requerir tal vez de medicamentos que lo ideal sería que no lleguemos a ese punto, ¿no? La medicación me parece importantísima como un bloqueo, porque ya es como que la cosa no da más, ¿no? Y no queremos que se explote, pero no hay que llegar a eso. Y si alguien te dice, porque yo tengo colegas, amigos psiquiatras súper prudentes, te dicen, bueno, vamos a ver, no, en realidad no necesita medicación. Y te dicen, vamos a esperar que esto baje, que baje la ansiedad o baje la psicosis, no sé, lo que pasó en ese momento, y la persona se regula normalmente. Entonces no hay que tener miedo cuando él te dice vamos a hacer una interconsulta psiquiátrica, porque el psiquiatra no es que de todas maneras viene y te da la medicación, no, ya no es así. Y por otro lado también el estigma también que hay no solamente a la psiquiatría, sino a la psicología, a la psicoterapia, que te dicen que es para locos. Mentira, o sea, acá lo que en los últimos años ha cambiado muchísimo, en los últimos 20 años, es como apareció todo el concepto de psicología de la salud y todo el concepto de prevención, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Que estamos hablando. Además, la psicoterapia como concepto es educarte a ti, a que tú te comprendas, te conozcas
y tú aprendas solito, sin depender de mí o del psicoterapeuta, en poco tiempo aprender a manejarte y gestionar tus emociones, tu cuerpo, tu salud. Ese es el concepto, Es creo yo, importante ¿no? ese punto, ¿no? Lo que mencionas de la no estigmatización de la enfermedad, porque mucha gente ya lo relaciona con cosas que no son ciertas y eso hace que justamente no llegue al profesional indicado a la hora que debería llegar y se demora, ¿no? Y ya cuando hay complicaciones, cuando el paciente está muy, muy mal, recién acude al profesional, eso implica un tratamiento mucho más prolongado, a veces con medicamentos. Entonces, para evitar eso, es que es importante que la gente se dé cuenta que todos necesitamos cierta educación en salud mental y al mismo tiempo que no hay nada de malo en ir al psicólogo o al psiquiatra. Yulisa, ¿qué factores crees que están relacionados con la aparición de esta ansiedad patológica? Hay varios. Los primeros que son importantes considerar son los genéticos. Hay una, sí, sí se ha visto que hay una carga genética que te da, con la cual tú naces y tiendes a tener una mayor reactividad fisiológica. Y eso lo ve uno en los bebés, por ejemplo, ¿no? Así como ves que hay bebés que desde los primeros meses escuchan un sonido y lloran, otros escuchan un sonido y siguen durmiendo como si nada pasó, ¿no? Entonces, esto se ha visto que hay un tema de carga genética. Además, uno ve también que hay padres, los padres son ansiosos, es comprensible que el hijo sea ansioso. Y acá hay dos cosas, ¿no? Porque uno está la carga genética y otro es el ambiente o el aprendizaje, que también, si tú eres ansioso y no trabajas tu ansiedad, tu hijo va a tener esa reactividad, pero además tú le vas a cargar la forma de pensar ansiosa, porque también hay otro que es las cogniciones, ¿no? La ansiedad tiene 4 componentes básicos, que es la primera, la fisiológica, otro es lo cognitivo, todo lo mental, todo lo que pensamos, otro es todo lo conductual, que es lo que solemos hacer, ¿no? Actúo o evito, por ejemplo, evito también muchas situaciones. La procrastinación en el tema laboral tiene mucho que ver, en el tema de estudios también tiene mucho, mucho que ver. Y la otra parte es, bueno, la parte más química del cuerpo, ¿no? La parte ambiental, ahí es importante tener que se sabe que cuando nosotros hemos expuesto a un niño a situaciones estresantes más chiquitito, lo vuelves más vulnerable a que su cronicidad sea más alta y patológica a largo plazo cuando eres adulto. Y esto tiene que ver, y yo lo fui entendiendo también cuando hablamos hace un ratito del espectro que aumenta, ¿no? Además, un niño está en plena constitución de su personalidad, de su forma de ver la vida, está en plena formación de su sistema también bioquímico, ¿no? De cómo se va constituyendo todas las conexiones neuronales. Por lo tanto, es más vulnerable a que se constituya en una personalidad más frágil o vulnerable, con mayor predisposición a hacer patología. Por eso es importante el cuidar el ambiente familiar, las peleas, la violencia, la agresión, ¿no? Obviamente abusos afectan muchísimo. Entonces, los ambientes estresantes desde tempranas edades hacen que esto sea más grande. Lo otro es, en el ambiente también escuchamos de las verbalizaciones, o sea, toda la aproximación cultural que tenemos ante la vida, ¿no? Una cosa es ser precavido y planificar, y otra cosa es estar siempre viendo el foco de atención, poner un foco de atención siempre en lo negativo. Eso es, por ejemplo, una parte que es, si hablamos de la parte adaptativa, es bueno que cuando tú estás en una situación de peligro, y eso lo vemos también en los animales, todos tus sentidos están hechos para ver dónde detectar peligro. ¿Dónde está el peligro? Para huir de él, ¿no? Ya. Esa aproximación mental también tú la puedes habértela generado como hábito mental. Y esa es la que hay que cambiar. Y esa es la que muchas veces la sociedad te puede generar, o la familia, o las personas con las que convives,
o los compañeros, a veces porque uno pasa tanto tiempo con los compañeros de colegio, que te la pueden ir generando, ¿no? Que eso ha pasado un poquito con el tema de la pandemia, ¿no? Tanto noticias de puede pasar esto, que todos, o sea, es como que ya demasiada información negativa y tú quedas activado y procesas todo eso en la noche, lo guardas en tu cerebro, en memoria a corto plazo, a largo plazo, y vas estando más atento a lo negativo, de manera no solamente con tus sentidos, sino también a nivel mental. Hay un sesgo, por eso tiene la palabra sesgo, de aproximación a la realidad negativo. Ese Diga, punto me no, parece muy importante, ¿no? Sobre cómo es que hay personas que consumen mucha información durante el día y a veces uno cree, no, no me va a afectar, solamente me estoy informando, pero en el subconsciente es otra cosa, ¿no? Y cuando llega el final del día, pues nos sentimos raros, cosas que no habíamos sentido nunca, y tiene que ver con qué clase de información estamos consumiendo durante el día. Y el por más cuidado de fuerte que seas, ¿no? Y por más cuidado no, que tengas, y ahí es bien interesante saber que, por ejemplo, las imágenes a nivel de memoria es lo más involuntario que te puedes meter en el cerebro, porque aparecen de manera es muy al azar, muy esporádica. Ese es el punto con el tema de, los recuerdos. Hay cosas que aparecen en tu mente y tú no eres muy consciente porque estás atento a otras cosas, pero volvió a tu cabeza, ¿no? Y por eso nosotros a veces aprendemos lo que llamamos aprendizaje vicario, o sea, aprendizaje por observación, ¿no? Imitación. Es como que a veces escuchaste un programa, no sé qué, y de repente terminas hablando como el conductor del programa, ¿no? Y dices, ¿de dónde saqué esta frase? ¿No? es que mucha de nuestra comunicación viene de los demás, ¿no? Así es como aprendemos a comunicarnos, entonces es lo lógico y lo natural que después de estar expuestos a un tipo de comunicación durante mucho tiempo, pues nuestra propia comunicación también va a ir cambiando, adaptándose a esa, ¿no? Me gustaba esa parte que decías, ¿no? Porque si bien es cierto hay un componente genético, también hay un componente ambiental. Y acá me parece importante saber lo del genético porque hay que aceptar eso. Hay gente que Sí, tiene más predisposición y otros que no, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es fácil juzgar de lejos y decir, oye, no, estás haciendo mal, claro, pero es que la genética tampoco ayudaba ahí, ¿no? Y también, y por otro lado, la parte de las creencias, la parte ambiental, la parte de los amigos, la familia, cómo es que todas esas creencias que ellos tienen, que a veces son limitantes, nos afectan y nos hacen creer, yo no puedo. Eh, esta enfermedad es más que yo, no lo puedo manejar, ya soy así, nací así, ya qué puedo hacer. Entonces, importante saber que muchas veces tiene que ver no con una herencia genética, sino con una herencia de hábitos, de formas de pensar, de pensamientos limitantes. ¿Qué opinas de ¿con eso, quién te Yulisa? juntas? Mucho. Sí, eso influye muchísimo en el día. Hay muchas investigaciones que te confirman de que tu forma de pensar o tu conducta puede cambiar mucho dependiendo de las horas que pases con alguien en el día. Se te pega, ¿no? Nadie vive en una burbuja y a todos se nos pega esas cosas. Entonces, eso sí está comprobado que existe y por eso es importante escoger con quién conversamos, quiénes son nuestros amigos. También tenemos personas que, por un lado, quieren la El ayuda extremo, excesiva de los demás y por otro lado también que nunca piden ayuda, ¿no? O sea, es quieren el solucionar todo extremo. solos y ni siquiera van al profesional que tendrían que ir porque creen que ellos solitos lo pueden manejar, ¿no? Y ambos Es, extremos creo que nos pueden causar daño, ¿no? el extremo también hay una falta, hay un miedo, hay una creencia de no, no soy capaz. En el extremo también de querer solucionarse todo solito, porque tratas de demostrarte que sí puedes tú todo, ¿no? Claro. Entonces, si te das cuenta, hay ansiedad, son criterios que te generan ansiedad muy, muy caletas, ¿no? Muy, muy sutiles, porque en realidad estás con esa lucha constante detrás en tu mente. Por eso lo que hacemos en psicoterapia es ir no solamente a lo que pasó por tu mente, sino es al significado que está detrás de todo esto, ¿no? Y esa parte de ir a lo más inconsciente, a tus creencias más irracionales, ¿no? A lo más de fondo, más estructural, eso es, ahí es como necesitas el apoyo de un profesional que tenga claridad, pero además es como que
yo conmigo no puedo trabajar conmigo misma algunas cosas, ¿no? Porque yo no necesitas un espejo, la otra persona es como un espejo para verte. Entonces, en el momento que yo, como, por más que sea psicoterapeuta y necesito aclarar, y he necesitado aclarar, he buscado a una buena psicoterapeuta, a la mejor que yo consideraba, y para que trate mi cabeza, ¿no? Dije, necesito, ¿para qué me voy a complicar yo pensando esto unos años y sufriendo por gusto, cuando alguien me pueda ayudar y me ayuda a resolver esto y no me complico tanto la vida, ¿no? Sí, Entonces, y has eso. tocado un punto muy importante sobre la interpretación de la realidad que tiene una persona, ¿no? Y esto va mucho por el tema de que el cambio fisiológico que yo voy a tener cuando tengo ansiedad, ya sea adaptativa o patológica, es muy similar, ¿no? En nuestro Es cuerpo. igualito. Vamos a tener boca seca, la digestión va a disminuir, nos vamos a sentir más tensos, pero cómo nosotros interpretamos. Antes de hacer un video yo me siento ansioso, pero es una ansiedad buena, porque yo me siento bien, entonces estoy motivado, estoy alerta y voy a hacerlo Yo bien, también, yo ¿no? también. Pero otra persona podría anularse a interpretarlo diferente, ¿no? Y decir, oye, no, estas sensaciones que tengo hacen de que ya no voy a poder hacerlo. Y cancelan todo, Claro. ¿no? Y Entonces, tal, mucho y te va a ver, importa cómo nosotros no, interpretamos la realidad y cómo nosotros interpretamos los cambios que notamos en nuestro cuerpo, ¿no? sí, ahí, por ejemplo, la investigación está comprobada que también la imaginación, solamente el hecho de imaginarme en mi cabeza, hace que el cuerpo reaccione como si lo estuviera viviendo. Y cuando hay un proceso que también se trabaja en psicoterapia que se llama, es una técnica de la imaginería, que es hacer la imaginación lo más viva posible. Puedes aprender muchas cosas, pero en realidad tu cuerpo lo vive como. O sea, el cerebro funciona así. Entonces, si te das cuenta, hay personas que dicen, pucha, ¿y qué pasa si, y si pasa esto, y si de repente salgo y me cruzo la puerta y me atropella? El cuerpo, tú lo estás diciendo así como decir nada más, no, ay, no vaya a ser que me muera. Perdóname, esa frasecita que tú has dicho, aunque quieras o no, te genera una reacción fisiológica diferente, hormonal diferente que tú estás diciendo, te sube el cortisol, sí o no. Genera Entonces, cambios, entonces es muy importante saber y estar pendientes, ser conscientes de qué estamos pensando y de qué estamos diciendo y qué estamos haciendo, y ¿no? escuchando, Esas escuchando. cosas y escuchando también a lo que prestamos atención, ¿no? Y cómo interpretamos también esas cosas que escuchamos y vemos, porque eso va a generar patrones y a largo plazo, pues sí que van a afectar en nuestra salud. ¿Cómo sé si tengo ansiedad y no es simplemente un exceso de estrés o tal vez sea una depresión? Ya, a ver, acá primero vamos a la definición de estrés. Cuando nosotros hablamos de estrés, si es por ansiedad, estamos hablando que la ansiedad es esta reactividad, ¿no? Es como que tu cuerpo empezó a funcionar acá, es acá lo normal y tu cuerpo empezó a reaccionar acá. Es que fue tan prolongado el tiempo que llega un momento que nadie, o es como nadie puede llegar tanto tiempo a estar como activado. Y llega un momento que el cuerpo se agota. Es como un carro de carreras. Yo cojo el motor y yo puedo dar un pique, pero no puedo andar con ese, o sea, acelerado tanto tiempo porque malogro el motor. Igual malogras tu cerebro, o sea, y malogras tu sistema hormonal, ¿no? Entonces ya el estrés se entiende como el agotamiento. Y agotamiento no solamente mental, como te dicen, ay, estoy estresada, estoy cansada. Eso no es estrés. O sea, estrés es cuando tu cuerpo está agotado. Y eso se mide con, hay que ver cómo te hacen una prueba de cortisol, a ver cómo está. Ok, muy bien. Y luego vemos también, a ver, ya hay falta de sueño, de manera el trastorno del sueño fuerte. Algunas personas el estrés se le puede ir por el lado de la ansiedad, a otras se les puede ir por el lado de la depresión. Que la ansiedad, si lo queremos decir en simple, uno es la sobreactivación y la depresión, de manera sencilla, es como el regulador de las emociones está para abajo, ¿no? Hay esta falta constante de energía asociada a pensamientos muy negativos, a veces ideación suicida, a veces no, pero cuando es una depresión totalmente física y es por estrés, hay agotamiento, lo cual automáticamente, mira cómo el cerebro es complejo,
pero automáticamente te empieza a generar una aproximación negativa a la vida o emociones negativas. Porque hay personas que a veces no se les nota el estrés o la depresión con este bajoneo, tristeza, sino con cólera, por ejemplo. Hay mucha irritabilidad, mucha cólera, mucho resentimiento, ¿no? Es como, o explotan, ¿no? Como dice, ¿por qué explota? Que el exceso de estrés genera cambios en el cuerpo que de cierto modo nosotros tarde o temprano vamos a tener que pagar ese exceso de energía que estamos utilizando en nuestro cuerpo, ya que está tenso, ya que está, ¿no? Todo el día bajo esa presión y no lo estamos manejando de manera adecuada. Es como cuando la persona toma, por ejemplo, mucha cafeína, muchas bebidas energizantes, y claro, en ese momento se va a sentir súper activo, ¿no? Pero eso tiene un costo. Sí. Después que acaba el efecto de esas sustancias, la persona pues a veces se duermen hasta 24 horas de corrido, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado de cómo estamos manejando el estrés, y ese estrés, si no se está manejando bien, ¿a qué nos está llevando? Y si vemos que hay cambios en nuestras emociones, ¿qué tipos de cambio hay? Y hay que saber si está vinculado a un problema de ansiedad o de depresión, y para eso lo ideal es consultar al profesional adecuado, que en este caso sería para mí en primera instancia el psicólogo, y mejor si es que pueden hacer una psicoterapia, creo que les podría ayudar mucho. Y no tengo miedo si en ese descarte a veces necesitas un psiquiatra, ojo, porque los psiquiatras buenos, los buenos psiquiatras, hacen un buen diagnóstico y te dicen, mira, no, tienes esto, anda a psicoterapia. Y hay muchos psiquiatras que también hacen psicoterapia, por si acaso, ¿no? Entonces, yo me he formado 2 años con algunos colegas psiquiatras con los que trabajamos muy bien, ¿no? A veces ellos hacen la psicoterapia, a veces yo, a veces como coordinamos, ¿no? También porque depende con quién se sienta mejor el paciente. Pero no tengan miedo de ir a un psiquiatra, también en primera instancia. ese mensaje me parece súper importante, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, que no hay que tener miedo a ir al especialista, ya sea al psiquiatra, al psicólogo, no pasa nada, es algo normal, es algo que muchas veces es sumamente necesario, y que cuanto antes se hace es mucho mejor para el tratamiento y para la persona. Entonces, ¿Cómo es eso nos lleva... el gastroenterólogo? ¿Por qué le vas a tener miedo ir al gastroenterólogo? Es como irte, no sé, al ginecólogo. ¿Por qué le vas a tener miedo? Si la cosa Claro, es que te va a orientar, te va a claro, dar un claro. buen Eso tiene diagnóstico. que ver con los estigmas, pues, ¿no? Y que tenemos que ir quitando, y creo que videos como este son los que nos ayudan a saber de que, hey, ya es hora de que dejemos esos estigmas atrás, y ya en siglo No te XXI, y con tanta información y con tantos profesionales, pues no hay que tenerle miedo a ir al especialista, ¿no? ¿De qué modos, Yulisa, se puede abordar o manejar la ansiedad? A ver, lo primero hay que hacer un cambio en cuanto a estilo de vida. El estilo de vida tiene que ser saludable. Yo lo trabajo mucho, yo misma aprendí, y eso también, bueno, yo aprendí contigo, Doc, el tema de las comidas, ¿no? La nutrición, aprendí mucho, porque de verdad es básico, luego me empecé a investigar un poco más, y es básico para la regulación hormonal, que tiene como consecuencias como que el iceberg o lo que brota son las emociones, ¿no? Entonces no se trabajan las emociones solo abajo, hay que trabajar el fondo, que es tu cuerpo. Tienes que dormir bien. El ritmo circadiano se tiene que comprender mejor, ¿no? No es que hoy día me amanezco y mañana duermo las 24 horas, como decías. Eso no funciona. O sea, tienes que dormir todos los días casi a la misma hora, tipo la misma hora, y tus 8 horas o 7 horas. Se sabe que yo preciso eso porque las mujeres dormimos más que los hombres, para que no tengan estigma de, pucha, no sé, me gustan mucho, estas mujeres duermen mucho. No, las mujeres necesitan más tiempo de regeneración, la mayoría, no todas. Cuidar el sueño, cuidar las comidas. Hay algunas investigaciones que te dicen que las comidas que son inflamatorias, como generan este desbalance químico en el cuerpo, generan estas emociones negativas, y eso, bueno, tú lo sabes mucho más y lo debes haber explicado mucho más, ¿no? El tema de hay que bajarle harinas, hay que bajarle a azúcar, hay que bajarle a alimentos procesados, un montón. Dicen, pero doctora, ¿qué voy a comer? No sé qué. Se aprende, y yo lo he sufrido.
Yo lo sufrí, Doc, tú ves, te sigo. Hicimos un experimento, vamos a contarlo, porque del experimento de no comer harinas. ¿Te acuerdas, Doc? No sé si te acuerdas, pero para mí me quedó clave porque tenía que vivirlo y yo tenía una adicción a las harinas, ¿no? Y con el Doc hicimos un experimento de un mes, porque no, mi ansiedad fue muy alta, de no comer cero harinas procesadas, ¿no? O sea, podía comer papa, ¿no? Camote, otras cosas, pero nada harinas procesadas. Y lo bueno, yo recuerdo mucho la frase que me dijiste, lo bueno es que te has dado cuenta que ahora puedes dejar de comerlo, ¿no? Sí. Y eso necesitaba yo, ¿no? Es como que el ver, o sea, pasar por esta experiencia. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, es fácil, le digo, es difícil, pero vas a ver que sí vas a poder. Y ahora disfruto mis extractos de espinaca con apio y zanahoria en las mañanas, me lo tomo delicioso. Porque las papilas gustativas también cambian, ¿no? Eso es algo que por tu cuerpo supuesto. se va adaptando, todo tu cuerpo se adapta. Al inicio puede ser un poco chocante, pero se va a adaptar. Entonces estamos hablando de sueño, comidas, ejercicio. El ejercicio también es muy, muy importante y eso ayuda a que tu nivel hormonal se mantenga más estable, se mantenga regulado, ¿no? Yo estoy aplicándolo porque yo sí soy bien inconstante, he sido bien inconstante en mis ejercicios, entonces hay días que hacía bien chancona y otros no, pero ya cuando aprendí eso dije, uy, ya, acá estoy esforzándome por hacer, aunque sea mis 15 minutitos diario, para regular también el estrés natural que uno tiene, ¿no? Tienes tanta gente que tiene tantos problemas, todo el día escuchas cosas negativas, te influye, entonces busco cuidarme de eso. Y el otro es la recreación, que también en esta época de ultraproductividad, que es la palabra de moda, en realidad la estamos menospreciando y hay que retomar el valor del descanso o del ocio, ¿no? El descanso saludable. Eso también creo que es como muy, muy importante. Sí, hay que quitar el estigma, ¿no? Que le hemos puesto al ocio. El ocio es recrearse, ¿no? El tener un tiempo para uno mismo, ¿no? Hay muchas pacientes que me refieren que no tienen tiempo para ellas, que están dedicadas mucho a la familia. Mucho les ayuda el tener 1 o 2 horas diariamente, tiene que ser como religión, que estén teniendo un tiempo libre y que se lo dediquen a sí mismas, porque como yo les digo, ¿no? Si tú no te cuidas a ti misma, nadie lo va a hacer y luego no vas a poder ayudar a los demás como tú quisieras. Y no complicado, ¿no? Porque ahí tienen que, las personas dicen, me tengo que ir de viaje, ese es también un estigma social, un paradigma social. No tengo tiempo para irme de viaje, irme de vacaciones, irme a la playa. Aprende otras formas de recrear, de divertirte, y bueno, creo que esa cuarentena ha servido para esto, que aprendamos y volvamos a cosas esenciales, contacto con la naturaleza, no sé, cultivar plantas o pintar, ¿no? O armar cosas, en caso de los hombres, no lo sé, pero, o arreglar artefactos, es como, busca algo que te relaje, ¿no? Pero de manera que no tengas que invertir mucha plata y mucho tiempo en eso, no tienes que ser algo caro. Claro, algo que te ayude, ¿no? Algo no que te genere más problemas. Que después te generen un estrés económico, ¿no? Es importante eso porque ahora que lo mencionas, ¿no? En la pandemia es donde más he valorado la oportunidad de poder salir, aunque sea muy de vez en cuando, y tomar algo de aire fresco, ¿no? Y antes nunca lo hubiera pensado así, ¿no? Pero la pandemia también nos ha podido enseñar algunas cosas y a valorar cosas que tal vez ya teníamos, pero que no las veíamos, ¿no? Sí. En cuanto a la alimentación, quería decir, ¿no? Tanto reducir los alimentos procesados, yo promuevo también reducir los alimentos animales y ir paso a paso, ¿no? O sea, uno tiene que ir informándose y ir cambiando, pero poco a poco, porque si yo me voy de extremo a extremo, probablemente no es a largo plazo, ¿no? Voy a abandonar y no es lo que queremos, ¿no? Y nadie tiene la alimentación perfecta y por eso es que es bueno fijarnos en lo positivo que hacemos, no en lo negativo que nos falta por mejorar, ¿no? Y hay cosas como yo conté hace un ratito, a mí me costó la vida el pan, la vida. Entonces, y con eso tienes que comprenderte que
ya pues, ese es mi punto débil. ¿Y cuál es el problema? Ahora me siento más orgullosa porque sé que es mi punto débil, sí me dan mis gustitos, pero ya no dependo de mi pan, ¿no? Como la canción que hay ahora. Ya no dependo del pan, pero sí soy capaz yo de tomar decisiones de manera diaria por estar mejor y busco equilibrar mi vida. El punto es que uno diariamente como busca equilibrar su vida, estar bien, estar mejor, ese es como que el cuidado constante, ¿no? El tema de Y, acá es la constancia. Y bueno, en casos de que ya nosotros tengamos ansiedad, depresión, y alguien se esté tratando y ya tenga mal sueño, ya tenga problemas no sé, de bajón emocional o poca fuerza, súper contraindicado, drogas. Es meterte a una ruleta rusa, es meterte un químico que en algunos casos, y son varios casos, que, o sea, tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Tú dices, ah, mis amigos todos bien, sí, pero tú ya tienes esta vulnerabilidad, quieres que sea grande, y yo de verdad que he visto casos que se les agranda por el chistecito, se te complejiza un montón tu cuadro que no necesita medicación y ahora necesitamos un tiempo o no sabemos después. yo también lo creo así, ¿no? No sabes cómo el cuerpo va a reaccionar y todos somos diferentes, entonces, ¿para qué uno se va a arriesgar a tener este tipo de experiencias negativas en su vida, ¿no? Lo que quería decir sobre el ejercicio era que no es que sea, tengas que hacerlo todos los días, ¿no? Ah, Porque eso bueno, también le puede generar estrés a algunas personas, ¿no? Uy, hoy día no tengo tiempo y se sienten mal y se castigan y volvemos a ese mismo ciclo de bueno, pensamientos sí es negativos cierto, que no ayudan, ¿no? Pero es sí cierto. que, si es que es continuo, es lo que yo promuevo, ¿no? Que sea lo más continuo posible. Si se pudiera todos los días, sí. Si no, interdiario, ya qué importa. Pero la cuestión es hacerlo de manera progresiva, ¿ya? El que lo hace tiene que hacer poquito a poquito, vamos aumentando. Si yo nunca he hecho ejercicio y un día me pongo a correr 10 kilómetros, Te me fregaste. lesiono, me salen un montón de complicaciones, ya nunca más corro y me queda el pensamiento de, ah, no, Aversivo. correr hace daño, correr no es para mí, correr no me va bien, ¿no? Entonces, para evitar eso, tiene que ser poco a poco y lo más continuo posible, ¿ya? Y Dos, sin 15 estresarnos por eso. minutos, 15 minutos porque como yo por ejemplo, ahora estoy en mi plan de constancia, le he metido 15 minutos porque a veces me falta tiempo, ¿no? Ese Entonces, es 15 excelente, minutos ¿eh? no es mal. Esa técnica es excelente. Yo les digo a todos mis pacientes, cuando el hábito todavía lo estás formando, lo ideal es empezar con 5 minutos incluso. De ahí Ah, ya. 10 y de ahí 15 y luego ya vas viendo. Pero ¿qué pasa? Que tú al tener esa mentalidad de, oye, voy a hacer aunque sea 5, ya te motiva a hacerlo más seguido y Sí, cuando no sí. te des cuenta vas a tener el hábito de hacerlo. Y eso es lo Y más también, importante, porque eso va a hacer que sí, sea de manera prolongada, pues, ¿no? no, ¿En qué no, consideras, Yulisa, que se diferencia el tratamiento de ansiedad de psicología del de psiquiatría? sobre todo el tema del conocimiento del cuerpo, ¿no? El psiquiatra es un médico, es un doctor, él está especializado en el conocimiento de cómo funciona todo el tema, el organismo, el cuerpo, la parte fisiológica, y es experto en la parte bioquímica. Por eso es que medica, ¿no? Por eso yo confío mucho en el criterio de un psiquiatra, ¿no? Porque de repente hay cosas que yo no vi. Y eso también uno tiene que hacer un trabajo muy interdisciplinario, porque hay cosas que uno no sabe y uno no ve. Tanto el psicólogo como el psiquiatra entonces pueden hacer psicoterapia, pero el psiquiatra tiene la ventaja de, al manejar más la parte bioquímica, también puede, en los casos que se requiera, dar una medicación, una pastilla, que nos Sí, va a es una ayudar ventaja. muchas veces en los casos de las personas que ya no es suficiente con la psicoterapia y que están en ese, como decir, en ese lapso de tiempo en el que van a requerir de una medicación para que estén más estables y que hasta la terapia funciona mucho mejor cuando la persona está medicada en esos casos, ¿no? Sí, incluso hay algunos casos, sobre todo en la depresión, que tenemos, los pensamientos son al inicio, como hay un cambio químico, los pensamientos son muy rígidos, que es un indicador de que tenemos no solamente depresión como patología, sino ansiedad u otro tema, otro trastorno. Los pensamientos son muy rígidos. Entonces, por más que le digas a alguien algo, es como que dices, no, no entiende, no funciona, no hay. Ya, ese es un cambio neuroquímico.
Y algunas veces hay casos de depresión en los que se tiene que esperar un promedio de un mes, algunos dicen 2 meses, hasta que haga efecto la medicación. Hay diferentes visiones, pero es como que a mí me recomienda, yo digo, primero que haga, en este caso, como lo veo tan rígido, digo no, primero que haga el tratamiento psiquiátrico un tiempo, me espero que sea un mes, 2 meses, le digo al psiquiatra que me avise cuando lo ve más flexible, y ahí recién que venga a mí, porque si no va a perder su plata, ¿no? Claro, Porque claro. el pensamiento es tan rígido que no voy a poder hacer cambios, Sí, y eso es ¿no? importante también, no hay que tener miedo a la medicación, ¿no? Muchas personas que vienen a mi consulta me dicen, doctor, no, pero yo voy a hacerme adicto, voy a ser dependiente de la medicación. Hay que explicarles que no es Es muy así, diferente. que la medicación es súper importante y muchas veces es necesaria y por eso se le medica. Entonces, no es necesariamente algo que va a ser de toda la vida, pero sí que nos va a ayudar en ese momento y sobre todo las terapias que vamos a hacer luego con el psicólogo o con el psicoterapeuta nos van a ayudar la medicación a poder tener muchos mejores resultados. Entonces no le tenga Sí. miedo a la medicación y dejemos de lado ese estigma. Entonces desde esa perspectiva podríamos decir que la ansiedad tiene cura. Se puede, se puede gestionar. La palabra que yo uso es gestionar, porque ahí hay que entender que si tu cuerpo, a ver, primero hay esta aproximación, ¿no? Como es una reacción humana normal, tiene un nivel en la que es normal y está bien. Y tú tienes que, o sea, no se te va a desaparecer. Es como, algunos lo consideran una emoción, entonces no la vas a desaparecer, no te vas a quitar la tristeza de la vida, ¿no? Pero sí puedes, es como que no te vayas al drama, pues, ¿no? Aprendes a quedarte en un nivel adecuado, sabiendo que tú tienes a activarte. Ah, ya me activo un poquito para regularme. Sé que me activo, pero hago estrategias, conociéndome, tengo mis estrategias para regularme. Pero el tiempo de hoy es tan exigente que muchas personas tienen ansiedad y no están diagnosticadas. Y Entonces el mensaje sería que esa ansiedad patológica sí se puede gestionar, ¿no? Y regular. luego de regularla vamos a tenerla en unos niveles más adecuados que van a ser esa ansiedad que nos ayuda, ¿no? Es La, como, sí, pero tenemos que saber que, o sea, puede ser tu punto débil también. O sea, tú tienes que comprender que puede ser tu vulnerabilidad. Es como que, a ver, hay personas, por ejemplo, que tienden a tener problemas respiratorios y no tienes problemas gástricos. Tu punto débil es tu sistema claro, es respiratorio. como cada uno tiene su talón de Aquiles, ¿no? Entonces, Exactamente, tienes que comprenderte, y ¿no? va a tener su Muchas veces, proceso, ¿no? Eso a veces es algo que tenemos que aprender durante varios meses, años, para poderlo manejar mucho mejor, pero es porque no hay otra forma, ¿no? la aceptación es muy importante porque a veces yo he tenido pacientes que es como que tienen ansiedad a la ansiedad y quisieran desaparecerla. Quisiera despertarme y amanecer así. Y te lo hacen así, ¿no? Así, feliz. O despertarme y relajada, ¿no? Como se ve en las películas, como se ve en las redes sociales. Eso no es verdad, pues, no existe. ¿Qué pensamientos consideras que nos pueden ayudar a disminuir la ansiedad? Primero, detectar y parar los pensamientos negativos que generan la ansiedad, que es esta anticipación al que podría pasar, ¿no? La imaginación y las posibilidades. Si yo veo, me puedo imaginar miles de cosas. ¿Qué va a pasar? A veces no pasa nada de eso, ¿no? Entonces tú le enseñas a la persona, y pasó esto, no sé qué, ¿y qué pasó? ¿Pasó? No. Y tal, y pasó otra vez. Eso que comprueba que lo que tú pensaste, ¿valió la pena sufrir tanto tiempo pensando en esa posibilidad a, eh, a, a ver que simplemente a vivir más el presente, que esa es la parte de solución? Pero primero hay que dejar ese hábito. ¿Por qué? Porque las personas tienen mucho la creencia de que, pero estoy previniendo para que no va a haber un problema después, ¿no? Y ahí ya sé cómo solucionarlo. Sí, pero piensa en las soluciones y ya, listo, solucioné. No pienses en más.
el prever, el pensar a futuro no está vinculado con la ansiedad de una manera innata, ¿no? Nosotros podemos hacer esa relación y luego creer que no es necesario, porque de ese modo es que yo prevengo, pero en realidad no, uno puede prever muchas cosas y no necesita estar ansioso al respecto, ¿no? Claro, eso que tú mencionabas también yo le digo a muchas personas, ¿no? Cuando conversamos, le pregunto, de eso que has pensado en la mañana, que tal vez no te gustó pensar, ¿cuánto se hace realidad en el día? ¿No? Y en Exacto. porcentaje, ¿no? Y me dice, suele ser menos del 1%, entonces ya te va dando una idea de cómo es que tu mente tal vez es la principal herramienta que te está haciendo daño, ¿no? Sufres por gusto. O sea, Sufres yo lo veo en el tema de tiempo, ¿no? A el ver, ¿cuánto sufrimiento tiempo? anticipado Sí, sufrí una semana pensando en eso. Ya, y no pasó. ¿qué pasó? Nada, pues, por gusto, ¿no? Yulisa, ¿desde qué perspectivas sueles abordar tú como profesional la ansiedad? Bueno, mi enfoque sí es bajo el modelo cognitivo-conductual del modelo de Beck. Esa es mi perspectiva, ese es como el enfoque que tengo yo ahorita. ¿En qué consiste ese enfoque? El enfoque de Beck es un enfoque que él plantea que nosotros tenemos esta aproximación al peligro, un peligro real o imaginario, pero hay una creencia de base que yo no tengo la capacidad para adaptarme y responder o resolver este problema. Ese es lo más básico. Él lo que trabaja es las creencias nucleares, que son esas creencias de eh, ser amado, de ser capaz y ser valioso, ¿no? Se trabaja esto. Por otro lado, se trabajan cuáles son los pensamientos automáticos que nosotros tenemos, que es de donde se busca ir a lo más profundo, aquello que llamamos inconsciente, que es esta parte de los significados y que está muy oculto y que no eres tú consciente de que tienes ahí, ¿no? Entonces se busca ver con este pensamiento automático, uy, qué tonta soy, ¿no? Uy, eso es más evidente, creo yo, ¿no? Uy, seguro que no apruebo el examen, ¿no? A ver, ¿qué hay de fondo? O un pensamiento ansioso es, por ejemplo, a veces me dicen las chicas, es que nadie me llama, ya, una situación, ¿no? ¿Qué significa para ti? Y vas buscando y vas viendo y de fondo hay una creencia de, es que no voy a agradarle a ninguna persona. Y de fondo ves que hay una creencia, y vas la creencia, tienes que llegar a ver cuál es, de valoración o, por ejemplo, de ser amado, porque ahí están como solapadas y dependiendo de lo que identifiques, trabajas eso, lo refuerzas, pones a la persona fuerte en esta creencia nuclear y le ayudas y le enseñas a que la misma persona sea su propio terapeuta, ¿no? Ese es como el modelo, la perspectiva, le enseñas a identificar automáticos, le enseñas a identificar creencias irracionales, creencias nucleares, que comprenda, oye, este es mi punto débil, ¿no? Como digo, yo tiendo a sentirme, no sé, poco valiosa, o tiendo a sentirme poco amado, ¿no? Y ya sé dónde voy, ya, y tú mismo te corriges. A ver, te haces preguntas, él usa el método que es las preguntas socráticas, ¿no? Que tú mismo te vas respondiendo, preguntando, y bien, preguntas como la que toca de decir, ¿no? A ver, ¿qué tanto se ha hecho esto en la realidad? ¿Qué le dirías a un amigo si no sé qué? Y me encanta porque es muy estructurado y empodera a la persona a que él se comprenda, se entienda, no eres tú, eres el único que lo conoce, sino se entiende y además se aprende, tiene que aprender a corregirse. Y esa es ya la parte final de la terapia, que a mí me encanta, porque es como que, ¿cómo has estado? Tranquilo, o tranquilo, ¿y qué tal? ¿Y qué fue esto? Hice el cuadrito, hice no sé qué, hice no sé cuánto, ¿qué tal te fue? Ya, mejor. Y yo misma me di cuenta que pasó. Esa parte es maravillosa, maravillosa, porque se resuelve la parte como de arriba, que hablo yo, que es como las emociones, pero porque has aprendido a trabajar el fondo y entender que hay fondo cuando dicen estos indicadores tuyos, ¿no? Me interesó, me gustó mucho esa parte de ver las emociones como los síntomas de la causa de fondo que viene de creencias, que muchas de esas creencias son limitantes, pero que esas tres creencias que me dijiste nucleares, ¿no? Soy capaz,
soy valioso y soy amado. Suena súper interesante, así que sería bueno para otro video poderlo abordar y que nos expliques más de eso. Creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. ¿Cómo podemos contactarte? Imagino que muchas personas van a querer contactarte si quieren tener una cita contigo. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, mi principal canal es mi página web, que es yulisaroncal.com, Julisa roncal.com. Y los canales son el YouTube, que es Yulisa Roncal, Psicología y Psicoterapia. Y bueno, Instagram, que es Yulisa Roncal, Psicóloga. Y ya, por cualquiera de esos canales estoy y me encanta difundir el tema de la psicoterapia como promoción de salud mental, prevención, ¿no? Y quitar estos estigmas que solemos tener a la psicología y la psicoterapia, que en realidad está hecha para solucionar la vida de la gente y prevenir tanto, ¿no? Excelente, Yulisa, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por ver el video de hoy. Espero que les haya gustado, compártanlo con las personas que les puede ser útil y no olviden suscribirse al canal para ver los próximos videos. Nos vemos. Nos vemos. En la Universidad Pontificia Católica. Pontificia.